Las razones por las que el chavismo destruyó a Venezuela. Una muestra sencilla del desastre que ha significado el chavismo para Venezuela es ver que su PIB se ha venido desplomando hasta ser inferior que cuando Hugo Chávez tomó el poder en 1999. Lo puedes ver en gráficos de portales de análisis de datos como Statista, lo que podría entenderse en un país sin recursos naturales y haya atravesado desastres naturales o guerras, y no es el caso de Venezuela. De hecho, podríamos decir que ha sido todo lo contrario porque el país goza de tener las reservas de petróleo más grandes del planeta y el chavismo había heredado a una estatal petrolera en óptimo estado. Además, la nación caribeña cuenta con grandes reservas de materias primas como hierro, bauxita, aluminio, mercurio, níquel. Y por si eso no fuera poco, abundan los metales preciosos en el sur del país, oro, platino y hasta diamantes. Incluso, Venezuela cuenta con grandes fuentes de agua para generar energía hidroeléctrica y extensos llanos para la agricultura y la ganadería. Lo tenía todo para ser una potencia mundial, pero el chavismo tomó el poder y con erráticas decisiones destruyeron el país. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre las razones por las que el chavismo acabó con Venezuela. Explicar cómo el chavismo destruyó la que podía ser la mayor economía y el país más próspero de Latinoamérica es tan complicado como extenso, pero hoy lo resumiremos para ti. La destrucción económica de Venezuela fue sistemática y progresiva desde el gobierno de Chávez, el cual le dejó a Nicolás Maduro un país con grandes deficiencias y problemas que apenas empezaban a sentirse. Por supuesto, Nicolás Maduro y su círculo de gobierno solo empeoraron la situación de una manera absurda. Y es que ni la mente más creativa hubiera sido capaz de imaginar el nivel de destrucción y miseria que cubriría al país. De acuerdo, empecemos conociendo las principales razones por las que el chavismo destrozó Venezuela. El inicio de la destrucción de PDVSA, 2002. Hasta el 2002, PDVSA era considerada una de las compañías estatales más importantes y mejor manejadas del mundo. Superaba y por mucho a Pemex de México y Petrobras de Brasil, hoy en día titanes de la industria petrolera de Latinoamérica, mientras PDVSA lucha por no desplomarse. Y todo comenzó en 2002 cuando Chávez intentó apoderarse del control de la compañía para utilizar sus inmensos recursos económicos y financiar el insostenible gasto público que necesitaba realizar si quería asegurarse otro mandato. Sus constantes amenazas a PDVSA provocaron huelgas masivas entre los miles de trabajadores en prácticamente todos los niveles que no querían el intervencionismo gubernamental que alteraría el funcionamiento y la operatividad de la compañía. Por supuesto, Hugo Chávez no se dejaría. Tras 2 meses de huelgas, mandó a despedir a 20,000 empleados de la estatal. Logró recuperar el control, pero el costo fue extremadamente negativo. La compañía perdió miles de empleados altamente capacitados y con mucha experiencia. A cambio, recibió trabajadores elegidos a dedo y por cumplir la condición más importante, ser leales a Chávez. Todos coinciden que a partir de ese evento, PDVSA empezaría su debacle hasta lo que es hoy en día una compañía en ruinas. El control cambiario, 2003. Después que Chávez sobrevivió al golpe de Estado perpetrado en su contra en el 2002, nunca volvió a ser el mismo. Tras recuperar el poder, cambió completamente su postura contra las clases sociales altas de Venezuela, contra los empresarios y Estados Unidos. Entendió que debía actuar o de lo contrario volverían a intentar derrocarlo, y el control cambiario que estableció en 2003 fue su primera movida clave para lograrlo. Esta
Fue una medida política y no económica, porque hasta en los años de mayor entrada de divisas por el auge de los precios petroleros, el control se mantuvo y sigue hasta la fecha. El sistema cambiario permitió que el gobierno controlase al sector privado, a su mayor enemigo, los medios de comunicación, las inversiones, el movimiento de capitales, a los ricos y a la clase media. Y como todos saben, sería el inicio de la condena económica del país. Devaluó la moneda constantemente, promovió una corrupción desmedida, desestimuló la producción interna y la inversión. El ahorro dejó de ser rentable. La escasez de productos y servicios se instauró en el país. La reforma del BCV y el Fonden, 2005. Ya en el 2005, Chávez estaba empezando a disfrutar de los fondos casi ilimitados de PDVSA, por lo que hizo reformas al funcionamiento del Banco Central de Venezuela. Lo más destacable fue que desde ese momento, los ingresos petroleros excedentarios pasarían directamente al control del presidente de la República y el BCV perdió relevancia. A partir de allí, empezaría un despilfarro de recursos masivo que empezaría a acelerar la destrucción económica. Chávez pidió crear el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional, Fonden, el cual le dio más de $100.000 millones de la renta petrolera y que él eligió cómo gastar. Proyectos dentro de Venezuela, muchos nunca se terminaron, comprando la deuda soberana de países como Nicaragua, Argentina, Ecuador y Bolivia, financiando muchos proyectos en Cuba, lanzando satélites chinos y en muchas cosas más que no devolvieron beneficios reales o duraderos al país. Nacionalizaciones y expropiaciones, 2007. Tras ser reelecto presidente con una amplia victoria, Chávez empezó a radicalizarse con su proyecto del socialismo del siglo XXI, en el cual las empresas privadas no tenían un papel clave. Y al estilo de Fidel Castro cuando tomó el poder en Cuba, Hugo Chávez inició la ola de expropiaciones y nacionalizaciones más grandes de la historia del país. Compañías, bancos, tierras, centros comerciales y cualquier propiedad que al entonces presidente le pareciera interesante. Esto, sumado a los constantes ataques y presiones al sector privado del país, más la corrupción que se esparció por todas las compañías que pasaron a manos del gobierno, destruyó el aparato productivo y convirtió a Venezuela en un país dependiente del petróleo, un petroestado que vería las consecuencias de su desastrosa gestión cuando los precios del petróleo cayeron hasta los $20 por barril. Expropiaciones en la costa oriental, 2009. Por órdenes de Chávez, en el 2009 se expropiaron 140 compañías privadas que prestaban servicios de mantenimiento y transporte a PDVSA. Esta decisión no tuvo una finalidad económica que buscase mejoras a la ya maltrecha industria petrolera del país, porque perjudicaría aún más a PDVSA, la gallina de los huevos de oro. Se cree que la razón de estas expropiaciones es porque la estatal petrolera ya para ese entonces no tenía dinero para pagar los servicios de estos proveedores y fue la única solución que encontró Chávez. Todas estas compañías que pasaron a manos del Estado quebrarían una tras otra y acelerarían la decadencia de PDVSA, lo cual carece de sentido porque si ya había quebrado las demás industrias y creó un petroestado, tenía que cuidar a PDVSA a toda costa. Ley Orgánica de Precios y Ganancias Justas, 2011. Esta ley ha sido una de las más destructivas jamás impuestas, pues establecer los precios de los productos de una economía no tiene sentido alguno. Los precios en una economía se ajustan por medio de la oferta y la demanda. Que el Estado venezolano fijase los precios al consumidor de los productos hizo que producirlos o importarlos fuera inviable, debido a que el costo superaba por mucho el precio que imponía el gobierno. Los negocios de miles de negocios y empresas fueron aniquilados. La producción interna fue casi exterminada. Esto desencadenó una escasez y desabastecimiento profundo en todo el país. Además, disparó una hiperinflación
que diezmó el poder adquisitivo y empobreció a gran parte de la población. Nicolás Maduro, un desastre anticipado. Nicolás Maduro heredó el gobierno de un país con serios problemas económicos. De hecho, para las elecciones del 2012, el gobierno elevó el gasto público hasta alrededor de $70.000 millones para dar regalos y subsidios masivamente con el único fin de que Chávez ganase las elecciones, lo que creó una bonanza económica artificial que se desvanecería muy pronto con Maduro al poder y la realidad golpearía a todos en el país. El exconductor de autobuses se encontró con un país que dependía del petróleo para más del 90% de las exportaciones, en momentos que el barril de petróleo se desplomaba y PDVSA ya no producía como antes. Las opciones eran pocas. Cambiar las políticas económicas daría libertades a la oposición para derrocar su débil gobierno, lo que no era una opción. Además, un pueblo pobre y dependiente era más fácil de controlar, así que el camino era continuar con la misma línea de Chávez, culpar a Estados Unidos y a la oposición de los problemas del país mientras terminaban de tomar todas las instituciones. Se estima que entre 1999 y el 2013, la bonanza petrolera le dio a Venezuela alrededor de $960.589 millones, de los cuales la mayor parte se perdió en políticas clientelistas y en lo robado por los corruptos del chavismo y sus familiares, muchos de los que siguen todavía en el poder, que dejó de casi $1 trillón de petróleo manejados por un gobierno socialista, un país en ruinas, improductivo, endeudado, con millones de sus ciudadanos huyendo de la miseria, sumido en delincuencia, con una infraestructura en decadencia, con escasez y desabastecimiento, con hiperinflación, con hospitales sin insumos y colegios sin estudiantes, con los salarios más bajos del continente y una pobreza desgarradora. En lugar de avanzar con tantos recursos, Venezuela retrocedió al menos 20 años. Es seguro que Venezuela habría tenido un destino totalmente diferente de no haber sido por la llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder de ese extraordinario país en 1999. Venezuela debe ser un espejo a nivel mundial del subestimado poder del voto y cómo las malas decisiones pueden afectarnos en todos los ámbitos. Antes de ejercer tu poder soberano, piénsalo bien. ¿Analizaste a profundidad el programa y la agencia del candidato? Recuerda cómo el populismo y malas decisiones económicas, con el único fin de buscar la perpetuidad en el poder, sentenciaron a uno de los países más ricos en recursos y a su gente a décadas de pobreza. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas y economía. ¿Te ha sido útil el video? En tu país, estado o región, ¿ya se conoce cómo el chavismo destruyó a Venezuela? Coméntanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan todos los detalles acerca de cómo un gobierno acabó con la economía de un país que lo tenía todo para ser de primer mundo. ¡Nos vemos pronto!